Vamos a continuar con la actividad teórica, ¿ya? Bueno, el tema que hoy vamos a ir desarrollando son hormonas ováricas, según el tema que corresponde. Entonces, seguramente acá vamos a ir viendo todas las hormonas del aparato sexual femenino, ¿ya? Sin embargo, es siempre importante repasar, ¿no? Antes de hablar de las hormonas sexuales femeninas, ¿no? De dónde proviene y cómo va a provenir y cómo vamos a ir vertiendo la secreción hacia el torrente sanguíneo y cuál es la función, ¿no? Bueno, esta parte del eje hipotálamo hipófisis creo que a todos lo conocemos, ya ustedes saben muy bien, esto es un sistema que rige todas las hormonas a nivel periférico y de diferentes tipos de órganos, ¿no? Entonces, miren, el hipotálamo, que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿no? Va a regular siempre la secreción de la hipófisis anterior, ¿no? Ya por demás conocemos también la hipófisis posterior, ¿no? O la neurohipófisis, que bueno, simplemente nos va a aportar dos hormonas bien importantes, ¿no? En este caso, la oxitocina y la ADH, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber, ¿no? El hipotálamo, para entrar un poquito a las hormonas ováricas, tenemos que reconocer a la GnRH, ¿ya? ¿Qué es la GnRH? Es una hormona que regula la secreción de la FSH y de la LH, ¿ya? Dos hormonas que, bueno, van a actuar también en las gónadas masculinas, ¿no ven? Entonces, miren, la hormona reguladora de las gonadotropinas, ¿no? Que se secreta, que se sintetiza en los cuerpos neuronales del hipotálamo, van a viajar a través del sistema porte hipofisiario, ¿no? A través del torrente sanguíneo, ¿no? Y va a actuar, o va a tener sus receptores en las células gonadotropas, ¿no? Entonces, estas células gonadotropas van a responder a ese estímulo, ¿no? Y van a empezar a sintetizar lo que es la FSH y la LH, ¿no? Ahora, es bien complicado hablar de las hormonas sexuales, ¿no? Porque tenemos que reconocer que estos dos tipos de hormonas van a empezar su síntesis en la vida intrauterina, ¿no ven? ¿A qué semana? Por ejemplo, la GnRH empieza su síntesis a partir de la cuarta semana de vida intrauterina, ¿no ven? Pero permanece bajo, ¿hasta cuándo? Hasta la pubertad, ¿no? Hasta la pubertad, ¿de acuerdo? Entonces está bajo, ¿no? Pero es importante, ¿no? Porque tiene que haber el desarrollo sexual, ¿no? Y la diferenciación sexual durante la vida intrauterina, dependiendo, ¿no? De los genes que tenga el producto en formación. Si es XX, va a ser género femenino. Si es XY, va a ser género masculino. Entonces, en ese sentido, ¿no? Si bien está en bajas concentraciones, pero ya tiene que ir diferenciándose las gónadas masculinas y las gónadas femeninas, ¿no? Entonces, en ese entonces, si bien la secreción inicia en la cuarta semana, pero abarcan otras 4 semanas más para estimular a estas células, a la hipófisis anterior, para que se secrete la FSH-LH, ¿no? Que más o menos corresponde a las 12 semanas de vida intrauterina, ¿no? Entonces, hasta esa semana ya nosotros tenemos, ¿no? Secretados lo que es la FSH-LH. ¿Cuál predomina en su secreción? Va a predominar la FSH, ¿de acuerdo? FSH, ¿no? FSH, hormona folículo estimulante. ¿Por qué? ¿Por qué predomina? Porque tiene que ya preparar tanto a las gónadas masculinas como a las gónadas femeninas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Que la FSH va a actuar tanto en los testículos como en los ovarios, ¿no? Acá están los testículos,
Estos son los ovarios. Ovarios. ¿De acuerdo? Entonces, acá pues estimulará la espermatogénesis. Espermatogénesis. Y acá la ovogénesis. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí se queda. Ya, lógicamente predomina más la FSH. ¿Por qué? Porque acá nosotros tenemos que ya preparar las células primordiales o los futuros espermatozoides, ¿no? Y en el caso del género femenino, tenemos que preparar ya las células sexuales primordiales o los futuros óvulos. ¿De acuerdo? Entonces, miren, pasa, ¿no? Durante la vida intrauterina, de esta manera se queda. Llegamos al nacimiento, ¿no? Y entramos a la infancia, ¿verdad? Entonces, la primera infancia, que corresponde del nacimiento hasta los 6 años, ¿no? Y la segunda infancia desde los 6 hasta los 12 años, ¿verdad? Entonces, en esa infancia, ya prácticamente esto va a invertirse, ¿no? Entonces, en la segunda infancia, vamos a empezar a aumentar la producción, ¿no? De forma moderada, la hormona reguladora de las gonadotropinas, ¿no? Se ya va a ir poco a poco aumentando su secreción en la infancia, ¿no? Algunos textos dicen en la segunda infancia, algunos textos dicen durante la infancia nomás, ¿no? Pero aquí nos tenemos que clasificar dos cosas: primera infancia, segunda infancia. Nosotros nos quedamos con la segunda infancia, que es de los 6 hasta los 12 años. Ya, entonces va aumentando moderadamente la hormona reguladora de las gonadotropinas. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos a la pubertad, ¿no? Llegamos a la pubertad. Entonces, ¿qué pasa en la pubertad? En la pubertad va a aumentar el pico de secreción de la hormona reguladora de las gonadotropinas. ¿Esto qué significa? No, el primer signo, dice, interno, no, el primer signo va a ser el aumento pulsátil de la GnRH. ¿De acuerdo? Entonces, durante la pubertad, ya pues vamos a tener también gran cantidad de secreción. Va a haber un aumento de la secreción de FSH y LH, ¿no? Entonces, la pubertad, chicos, ¿a qué edad empieza? Ya, en el varón y en la mujer es diferente, ¿no? El sexo femenino y masculino. En la mujer empieza abarca desde los 10 años hasta los 14 años, ¿verdad? 14 años. En el varón abarca desde los 12 hasta los 16 años, ¿no? Entonces varía, no es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, miren la pubertad. Entonces, esto es variable también, ¿no? Porque todo está programado genéticamente. Está programado genéticamente, porque no todos inician tal vez a esa edad, tal vez algunos más antes o algunos tal vez después, ¿no? Entonces, hay teorías que dicen que, bueno, pues eso va en relación con la familia, ¿no? Va en relación con la madre, ¿no? Si la madre ha empezado su pubertad a los 10 años, bueno, la hija también va a empezar a los 10 años, ¿no? Entonces eso es variable, ¿no? Eso está programado ya genéticamente, chicos, que nosotros no podemos mediar, eso es algo fisiológico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos de la pubertad? Entonces, uno hemos dicho, va a haber mayor impulso de secreción o pulsátil de la GnRH. Segundo, lógicamente, vamos a tener un aumento de la FSH y de la LH, ¿no? Entonces, es en acá, en la pubertad, donde ya la FSH y la LH van a empezar a hacer su acción, ¿no? Y vamos a empezar a activar primero la espermatogénesis y la ovogénesis, ¿no? Entonces, porque se ha quedado, ¿no? Si nosotros hablamos de la meiosis, mitosis, la primera división meiótica se queda, ¿no? Si recordamos un poquito otro tema.
Entonces vamos a retomar, es decir, ¿no? Durante la pubertad, gracias a la acción de estas hormonas, chicos, vamos a retomar esa tarea, ¿no? Retomamos esa tarea de la división meiótica, ¿no? Y vamos a empezar a secretar, lógicamente, ya las hormonas, ¿no? ¿Qué hormonas? Eso, ¿no ve? ¿Quién es varón? La testosterona. Testosterona. En el género femenino vamos a liberar eso, ¿no? Los estrógenos y la progesterona. ¿De acuerdo? Entonces, durante la pubertad, dos cosas va a ocurrir, ¿no? Cuando ya inicia la pubertad, programado genéticamente, entonces vamos a empezar a, primero, activar la espermatogénesis, la ovogénesis. Segundo, vamos a empezar a generar testosterona y estrógeno, progesterona en el género femenino, ¿no? Entonces, este testículo, ¿no? Gracias a las células de Sertoli, ¿conocen, no? Las células de Sertoli. Hay dos tipos de células, ¿no ves? Sertoli y Leydig, ¿no ves? Entonces, estas células son primordiales, ¿no? Porque estas células van a empezar a promover, ¿no? La espermatogénesis, y Leydig va a empezar a promover la secreción de testosterona, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el ovario? Entonces aquí ya vamos a hablar ya no de Sertoli ni de Leydig, vamos a hablar de los folículos ováricos, ¿no? Acá tenemos, ustedes saben, el ovario tiene dos partes, una corteza, una médula y un hilio, ¿no ven? Eso hemos aprendido ya por anatomía. En la corteza está pues los folículos ováricos, ¿no? Con su ovocito al medio, ¿no ven? Ahí están en la corteza, ¿ya? Entonces, estas capitas, la capa granulosa, ¿no ve? El coloidito interno, pues albergan al futuro ovocito que está pues ahí detenido y lógicamente tiene que madurar, ¿no ve? Entonces, cuando esto empieza a madurar, ¿no? Se activan las células de la granulosa y esas células granulosas, chicos, empiezan a generar lo que es el estrógeno y la progesterona, ¿no? Entonces, a un inicio, estamos hablando de la pubertad, porque después viene ya los ciclos sexuales, ¿no ve? De 28 días, que lógicamente ya ahí tenemos pues las fases, ¿no? Donde ya se van a encargar ya de la mayor secreción de estas hormonas, ¿no? Entonces, mire, la FSH tiene una acción en ambos, ¿no? Y lógicamente va a aumentar también la producción de LH, la hormona luteinizante, que va a aumentar, o sea, ya se invierte, dice, chicos, ¿no? Durante la pubertad se invierte la cosa, ¿no? Antes de la pubertad había más FSH, pero ahora durante la pubertad disminuye ya las cantidades de FSH y aumenta la producción de LH para el género femenino, porque tiene que promover, ¿no? La formación del cuerpo lúteo, ¿no? Y el cuerpo lúteo es fundamental para la producción de estas hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, mire, se invierte la cosa. Ahora, una vez producidas estas hormonas, va a tener su acción, ¿no? ¿Qué acciones tiene? Tiene acciones parácrinas, ¿no? Tiene acciones parácrinas, ¿no? Y endócrinas. ¿Cuánto llamamos nosotros acciones parácrinas? Para, al lado, ¿lo ven, chicos? Entonces, las mismas hormonas van a ayudar o van a promover la maduración de los óvulos. O viceversa, contrario acá, la testosterona va a tener igual una acción parácrina y va a coadyuvar, ¿no? A estas células a la formación de los espermatozoides, ¿no? Eso se llama función parácrina. Ahora, la función endocrina, ya pues vamos a hablar, chicos, acá de los caracteres sexuales primarios y
¿no? Entonces, caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, miren, ya prácticamente durante la pubertad ya va a haber cambios físicos, ¿no ve? Durante la pubertad va a haber cambios físicos. Entonces, si nos abocamos más al género femenino, ¿cuál va a ser el primer signo? La menarca. ¿No ve? La menarca. La menarca. ¿Qué es la menarca? La menarquía también algunos dicen, ¿no? Entonces, esto es la primera menstruación. ¿No? Entonces, ya hay signos, ¿no? Primarios, ¿no? Sexuales primarios. Entonces, se supone que estas hormonas tienen una función específica sobre el endometrio, ¿no? O sea, ya van preparando, ¿no?, las características sexuales primarias a nivel de las trompas uterinas, ¿no? Lógicamente antes del ovario, ya hemos visto, y en el endometrio, ¿no? Entonces, la menarca es un primer signo de la pubertad, ¿ya? Entonces ya hemos dicho, esto puede variar, ¿no? No sabemos, está programado genéticamente, bueno, pues eso ya es variable en cada familia, ¿de acuerdo? Entonces, miren, después de ocurrir esto, pasan 2 años, ¿no? Después de 2 años, vienen ya los ciclos sexuales, ¿de acuerdo? Los ciclos sexuales, cada que va a ser regular 28 días, ¿no? Entonces, mira, es un proceso, chicos, ¿cierto? Realmente es un proceso que va pasando el ser humano en función a estas hormonas, ¿no? Entonces, no es durante la pubertad que empieza a secretarse esto, sino en la vida intrauterina ya estamos formando o estamos preparando las gónadas masculinas, femeninas para mantener la especie. ¿A ver? Entonces ya durante la pubertad retomamos la tarea y entramos en una actividad, ¿no?, reproductiva, ¿no?, que puede ser antes o puede ser después, dependiendo la edad que tenga una persona. ¿Ya? Bien, ahora, una vez que nosotros hemos iniciado los ciclos sexuales, entonces eso significa que ya estamos entrando a una edad reproductiva. Entonces nosotros vamos a observar también a la par, jóvenes, cambios fisiológicos, cambios físicos, ¿no? Entonces, como acá hemos dicho, los ovarios sí o sí, porque los ovarios tienen que prepararse para poder, ¿no?, formar al óvulo maduro, ¿no? ¿Qué pasa con las trompas? ¿Cuál es la función de las trompas? No, ustedes ya conocen las trompas y las trompas tienen ciertas partes, ¿no, chicos? Tienen sus fibras y tienen una ampollita, ¿no? Tiene su istmo. Entonces, ¿dónde se genera la fecundación? En la ampolla, ¿no ve? Entonces, los estrógenos y la progesterona, ¿no?, actúan sinérgicamente, dice, ¿no? Entonces, es como el sistema simpático y el parasimpático. Uno puede estimular y el otro puede inhibir, ¿no? Entonces, el estrógeno es bien importante, porque el estrógeno va a generar la proliferación del tejido de las trompas, o sea, va a generar más células, ¿no? Y lógicamente va a generar sus cilios, ¿no? ¿Por qué? Porque la trompa tiene que, una vez que se realice la fecundación, la trompa tiene que generar, pues, el movimiento del feto hacia el endometrio. Entonces, si no tendríamos células, no tendríamos cilios, lógicamente no generaríamos ese movimiento, ¿no? Y eso puede generar un embarazo ectópico,
¿Lo ven? Entonces, miren qué importantes son las hormonas, ¿no? El estrógeno, ¿ya? Entonces tienen que preparar. Pero este cigoto también tiene que ser nutrido, o sea, no puede estar así nomás. Tiene que tener una nutrición durante la primera semana del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de la secreción de nutrientes por esas células de las trompas? Es la progesterona, ¿no? Entonces, miren, en este caso el estrógeno también genera pues contracción, ¿no? Porque para que haya un movimiento tiene que generar la contracción del músculo de las trompas, ¿no? Pero no así la progesterona. La progesterona no puede generar contracción, ¿no? Más bien la progesterona, una vez que hay, chicos, el embarazo, más bien lo protege, va a inhibir actividades contractiles, ¿no? Entonces, por eso se dice que tiene una actividad sinérgica, ¿ya? Es el estrógeno y la progesterona. Eso hace a nivel de las trompas, ¿ya? Ahora, ¿qué hace a nivel del endometrio? Ustedes saben, ahí están los dos cuernitos, están las trompas y tenemos al endometrio o al útero, ¿no? Entonces, ¿dónde se implanta? En el endometrio, ¿lo ven? En el endometrio. Entonces, el endometrio tiene que prepararse. Lo mismo sucede. El estrógeno siempre va a generar la multiplicación, la proliferación, el desarrollo celular, ¿no? Eso es lo que promueve, ¿de acuerdo? Mientras que la progesterona va a generar pues la secreción de esas células, ¿no? Y inhibe la motilidad o la contractibilidad del útero, porque imagínense que aumente la contracción, entonces puede haber AVEs, ¿no? Puede haber abortos, ¿de acuerdo? Entonces, estas hormonas, chicos, durante la edad reproductiva es bien importante, ¿no? Porque si nosotros disminuimos la cantidad de producción de hormonas, ¿no? Entonces ahí vamos a estar hablando pues de infertilidades, ¿no? Porque sabemos que el estrés emocional o hay algunos factores genéticos que pueden disminuir la producción de estas hormonas, ¿no? Por eso hay parejas que tal vez no pueden concebir tal vez un bebé, ¿no? Por eso les dosifican las hormonas, ¿no? Ven o hay suplementos de hormonas para que se establezca la edad reproductiva o la parte de la reproducción sexual, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, ¿ya? Bien, a nivel de las trompas, a nivel del endometrio ya sabemos lo que pasa, ¿ya? Entonces, eso es lo primordial, es la función principal de estas hormonas. Ahora, si nosotros hablamos de los caracteres sexuales secundarios, ¿cuál va a ser el primer signo de la pubertad? Muy bien, lo que llamamos el botón mamario, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el signo? Cuando yo digo, esta señorita ya está entrando, o si mi hijita mi hija ya está entrando a la pubertad, el botón mamario, ¿no? Un segundo, la menarca. En los varones, ¿cuál es el signo? ¿Cuál es el primer signo de la pubertad? El procesamiento de la voz. El cambio de la voz, ¿lo ves? Ese es el signo de la pubertad. Digo, ya está entrando en la pubertad. Pero ellos tardan más, ¿ves? A los 12 años sí es comportante como niño, les dicen las chicas. Las chicas es más antes, maduro, los chicos, 16 años todavía, ¿sí? O las chicas se buscan personas más de la promoción. Así es, muchachos, ¿no? Eso es algo normal que sucede durante la vida, ¿no ves? Justamente por estos efectos, ¿ya? Muy bien, entonces, el signo entonces en las señoritas, el botón mamario y la menarca. Esos son los signos de la pubertad, ¿no? Luego, ¿qué sigue? ¿Qué hace el estrógeno? ¿Qué va a hacer? Hablando de los caracteres sexuales secundarios. Va a movilizar, ¿no? Va a movilizar ácidos grasos, ¿no? O sea, aumenta el nivel de LDL, perdón. Aumenta el nivel de LDL. ¿Qué carga LDL? Colesterol.
es decir, moviliza, ¿no?, los lípidos, ¿no? ¿A dónde? Y eso le va a dar la forma, pues, chicos, ¿no?, a las glándulas mamarias, ¿no? Entonces, el estrógeno, ¿no?, dentro de los caracteres sexuales, moviliza. Ustedes ya conocen a la LDL, la proteína de baja densidad, ¿sí? Es el que transporta, ¿no ves?, para la síntesis de estas hormonas. Entonces va a generar un acúmulo, ¿no?, de ácidos grasos a ese nivel, ¿no? Y va a generar, pues, las características de la glándula mamaria. Ya. ¿Qué hace la progesterona? Entonces ustedes saben, pues, no solamente necesitamos, la glándula mamaria tiene una función bien importante, ¿no?, garantizar la lactancia materna. Garantizar la lactancia materna. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer? La progesterona va a desarrollar, chicos, los conductos galactóforos, ¿no? Los conductos galactóforos. Y a la par va también proliferar a las células musculares contráctiles, ¿no?, para que cuando haya la lactancia, ellos ya estén listos para secretar la leche materna. ¿Lo ven? Y bueno, si hay embarazo, bueno, se va a liberar ¿a quién? A la prolactina. ¿No? Prolactina, chicos. Porque no olviden que esta prolactina está inhibida, ¿no ves? ¿Hasta cuándo? Hasta la concepción. ¿No ven? Apenas hay embarazo, ya pues la prolactina ya empieza también a estimular y empieza a liberarse, ¿no? Entonces miren, hay una acción sinérgica de estas hormonas. El estrógeno hace su función, la progesterona también hace su función, ¿no ves?, de preparar conductos, células. ¿Qué hace la prolactina? Producción, se empieza a sintetizar la leche materna. Ahora hay otra hormona aquí bien importante, la oxitocina, ¿no ves? La oxitocina que vaya, sabemos, la oxitocina tiene funciones contráctiles. Entonces va a contraer a las células epiteliales y va a excretar la leche, ¿no ves? Entonces miren, esas se llaman funciones sinérgicas de nuestras hormonas. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que ocurre. Segundo, ya pues va a haber la distribución del vello púbico, va a haber la distribución del vello axilar, ¿no? Entonces vamos a aumentar, ¿no?, mecanismos anticuerpos. El estrógeno aumenta, chicos, anticuerpos protectores en las articulaciones del sexo femenino. ¿Ya? Aumenta. ¿Por qué, chicos? A ver, después de la menarca, pasan los años, ¿qué viene? Viene la menopausia. ¿Lo ve? ¿Qué significa la menopausia? Niveles bajos de hormonas, estrógenos, ¿no? Y el género femenino es susceptible a sufrir ciertas infecciones, especial de la osteoporosis. ¿Qué significa entonces? Que el estrógeno aumenta anticuerpos, aumenta el depósito de calcio a nivel óseo, ¿no? Entonces por eso es bien, en el varón no ocurre eso, ¿no? Claro, hay la andropausia, sí, ¿no? Pero es bien diferente el comportamiento, ¿no? Entonces en el sexo femenino es más crítico porque bajan los niveles de estrógenos, baja el sistema inmunológico, baja el depósito de calcio, ¿no? Y por eso son tendientes, ¿no?, las pacientes a sufrir osteoporosis, artritis, ¿no?, y infecciones continuas, ¿no? Entonces por eso les dan, ¿no?, les dan pues anticonceptivos. ¿Por qué les dan anticonceptivos para el tratamiento? ¿Qué son los anticonceptivos? Claro, son hormonas, ¿no ves, chicos? Los anticonceptivos son hormonas. Por eso les damos como tratamiento para poder evitar complicaciones, deformaciones óseas, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿De acuerdo? Eso es, muchachos. Bueno, entonces, miren, esas son los caracteres sexuales secundarios. Ya, lógicamente, seguro mañana van a ver el tema de los varones, no se salvan también. Y bueno, la síntesis ya conocemos también, chicos, cómo se sintetiza, ¿no? El estrógeno y la progesterona son derivados del colesterol.
¿no? ¿Cuál es la enzima importante para iniciar la síntesis? A ver, colesterol desmolasa. ¿Lo ven? Ahí está, la LDH es bien importante, está movilizándose por todo lado, ¿no? Ahí está el colesterol, ¿no? Luego viene, si no hay colesterol desmolasa, no hay transgresión en pregnenolona, ¿no? Tiene que convertirse. Entonces, colesterol, ¿quién estimula el colesterol desmolasa? ¿Quién? ¿No? Es decir, aquí está el colesterol. Este colesterol tiene que convertirse en pregnenolona. Pero para convertir esto necesitamos al colesterol desmolasa. Esto es crítico, es clave, esta enzima. Entonces, miren chicos, la LH va a estimular o va a poner en acción al colesterol desmolasa, ¿no? La LH. Por eso yo les decía, ¿no? En la pubertad se invierte la cosa, ¿no? Mayor cantidad de LH, ¿para qué? Todo está programado, ¿no? Para que esto aumente su actividad y el colesterol pueda convertirse en pregnenolona, ¿no? Y esta pregnenolona tiene que convertirse en progesterona. Pero acá hay otra enzima, ¿no? 17 alfa beta hidroxilasa, ¿no? Ya es más químico, digamos, ¿no? 17 beta hidroxilasa, deshidrogenasa, necesario para que la pregnenolona se convierta en progesterona. ¿Ya? Pero acá la pregnenolona se convierte en otro compuesto. ¿En qué se convierte? En estradiol. ¿Lo ven? Ahí va a ver el estradiol, así directo. Que vas por varios pasos. El estradiol es bien importante, pero para que se convierta en estradiol, ¿qué necesitamos? ¿Qué enzima? ¿Quién sabe? ¿Qué enzima necesitamos? La aromatasa. La enzima aromatasa. Miren, dos enzimas claves, chicos. Y el estradiol ya pues se va a convertir en estrógeno. ¿Listo? Entonces, ¿quién le estimula a la aromatasa? La FSH. Listo. Es clave, chicos. Así sencillo. Ya necesitamos esa vía para tener esto, ¿no? Ahora puede haber también problemas, ¿no? Genéticos, ¿no? Ustedes saben que estas enzimas, ¿dónde se producen? En las células. ¿En qué células? En las células gonadales. ¿Lo ven? Entonces, por alguna situación puede haber una deficiencia de producción de estas enzimas también, ¿no? Una alteración genética. Entonces, ¿qué vamos a tener? Deficiencia de estrógeno y progesterona, ¿no? Y lógicamente la testosterona, ¿no? Hay otra vía. Esto va a pasar por otra vía para generar la testosterona, ¿no? Que seguramente lo van a ver. ¿De acuerdo? Entonces, miren chicos, eso es en síntesis. Secreción, función, cuándo inicia, cuál es su función. ¿Ya? Entonces ya en la dinámica también lo vamos a ir profundizando. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Eso sería en cuanto a la prueba. ¿Ya? ¿Hemos quedado?